Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Silva, alumno del segundo semestre del Instituto Tecnológico Superior Pichincha. Ahora voy a hacer una clase sobre medidas antropométricas, en las cuales se divide en 3 etapas. La primera, que será la medida de los diámetros, donde encontraremos 3, el de la muñeca, el humeral, el femoral. Luego pasaremos a medir los perímetros, donde son en total 6. Brazo relajado, brazo flexionado, cintura, cadera, muslo medio y pantorrilla máxima. Y para terminar haremos los pliegues, que son en total 7, tríceps, bíceps, subescapular, supraespinal, abdominal, pantorrilla y cresta ilíaca. Con esto podemos conocer las medidas antropométricas de la persona en cuestión, y eso nos ayudará también a saber hacer un proceso bueno en el trabajo que la persona nos indique. Entonces empezamos. Ahora vamos a empezar con los pliegues, para lo cual le pedimos a nuestro colaborador, igual que esté sin camisa, para lo cual también tenemos que decirle que vamos a topar su cuerpo para tener precauciones, porque muchas veces es un poco delicado. Entonces lo que vamos a hacer en la primera medida es referenciar la clavícula y la parte supraescapular, para que en esta medida, y donde tenemos que topar que el hueso se una entre la supraescapular y la clavícula, tomaremos como referencia ese punto, para lo cual pedimos a nuestro colaborador que se deje un poquito manosear su cuerpo, porque esto es de topar. Entonces tomamos como referencia ese punto donde sentimos que los dos huesos unen a nuestro dedo. Entonces tomamos como referencia un punto, lo señalamos, para luego tomar las medidas hacia la parte de la cabeza, y le pedimos a nuestro colaborador que ponga el brazo en 90 grados, puede cerrar el puño por favor, y vemos la cabeza del radio. Entonces vamos a ver dónde es la medida, señalamos y procedemos con nuestra cinta métrica a medir. Tomamos la señal, puedes poner este lado por favor, tomamos la medida desde la parte de arriba hacia abajo, tenemos ahí, pero tenemos que separar a una distancia prudente. Por favor, puedes ponerte de frente otra vez. Tomamos la medida hacia el frente y separando la cinta métrica de nuestro punto de referencia. En este caso nuestro colaborador tiene 32, para lo cual vamos a tomar nuevamente nuestro marcador, señalaremos la mitad y empezaremos a hacer un dibujo para que nos ayude a tomar las medidas tanto del bíceps como del tríceps. Entonces esto nos va a ayudar a tener como puntos de referencia. Ahora bien, vamos a tomar la medida del bíceps primeramente, y lo que vamos a hacer es topar desde esta posición. Agarramos del plicómetro y sentimos la piel y colocamos. Sin temor alguno, pedimos permiso a nuestro colaborador y empezamos a medir. Esto mide 3 milímetros. Entonces tomamos como referencia, anotamos en nuestra hoja de ruta, y lo mismo procedemos a hacer con la parte de atrás del tríceps, que por lo general es una parte que tenemos mucho más marcada, y procedemos a cortar en una línea recta para tener como referencia este punto. Para lo cual, igual, tomaremos el plicómetro, hacemos un poquito de fuerza para que pueda soltar la parte de la grasa y podamos tomar la medida correcta. Recuerden siempre con la mano derecha el plicómetro para tener las medidas y no tener líos de medida. En este caso tenemos ya la medida, la anotamos en nuestra hoja de ruta y seguimos con el resto de medidas que vamos a seguir explicando a continuación. A continuación tomaremos la medida supraescapular, para lo cual ya hemos tomado como referencia y tomaremos como referencia el polo inferior, y le pediremos también a nuestro colaborador que empiece a movilizar su brazo de esta manera para poder localizar este punto y con él poder ejecutar una buena medida. Entonces vamos a señalar. Entonces tenemos como referencia el punto máximo que es este.
De ahí tomaremos la medida que nos ayudará a tener referencia. De este punto haremos una medida de 2 o 3 centímetros hacia adentro, para lo cual tomaremos la cinta métrica y desde este punto marcaremos una línea horizontal hacia nuestro punto, que va a tomar luego una medida en un ángulo de 45 grados para poder nosotros de esta manera poder hacer la medida de este pliegue, para lo cual tomaremos en el ángulo de 45 grados que ya está señalado, tomaremos la medida de esta manera, para lo cual ya tenemos la medida de nuestro colaborador, que en este caso es 14, y seguimos con las demás medidas. Seguimos con nuestras medidas de los pliegues. Ahora vamos a tomar el de la cresta ilíaca, para lo cual vamos a topar cuál es el punto de referencia, ubicando el hueso y donde este termine. En el caso de nuestro colaborador, hemos ya señalado, vamos a señalar la parte donde termina la cresta ilíaca, y de ahí como referencia tomaremos la medida con nuestra cinta métrica y tomaremos 2 centímetros hacia arriba. Entonces esa será nuestra medida que vamos a tomar como referencia para poder tomar un buen pliegue de la cresta ilíaca, con lo cual ya nos dará la medida necesaria para poder tomar referencia de este pliegue. Tomamos la medida, anotamos en nuestra hoja de referencia para poder pasar a nuestra otra medida, que es la supraespinal. Nosotros, como ya tenemos medido el de la cresta ilíaca, hacemos una línea de referencia. No en todos nuestros pacientes será igual. Puedes ayudarme a sostenerle acá, por favor. Entonces vamos a hacer una línea. Ahí ya, entonces tomamos como referencia, marcamos una línea horizontal hasta la parte de nuestro ombligo, donde nos dará la señal. Y a continuación lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro colaborador que se ponga la cinta métrica en la parte de sus genitales, y tomaremos como referencia la axila. Ponle más bajito, por favor. Ya, entonces tomaremos como referencia la axila y marcamos una línea. Esta línea lo que nos va a hacer es ayudar a buscar un punto para desde ahí tomar como referencia al otro 45 grados, lo que nos va a ayudar a medir a tomar esta medida, este pliegue. Para lo cual, de esta manera vamos a tomar así y medimos este pliegue. Anotamos en nuestra hoja de referencia y luego pasaremos a tomar la medida abdominal, que para esto necesitamos igual tomar nuestra cinta métrica, anotamos 5 centímetros hacia el costado izquierdo y también trazamos una línea vertical, para la cual igual vamos a tomar los pliegues de la siguiente manera. Tomamos verticalmente, que afloje, y tomamos. Entonces tenemos como referencia ya nuestro pliegue abdominal, que marcó 22. Seguimos con nuestras medidas antropométricas, en este caso en el de los pliegues. Ahora vamos a tomar el pliegue del cuádriceps, para lo cual le pediremos a nuestro colaborador que se deje topar la parte de la ingle, y desde ahí vamos a medir, vamos a ver, desde la ingle vamos a tomar un punto de referencia hasta ver, bajar para ver la parte final de la rótula, que es de donde vamos a tener que medir. Entonces cogemos la cinta métrica, medimos desde la parte inicial hacia la parte del final de la rótula, y en este caso nuestro colaborador, para tenerlo ahí por favor, tiene una medida de 43, para lo cual tomaremos la mitad de esto, que vendría a ser 21.5, y con eso ya tenemos como referencia
nuestra parte del pliegue del cuádriceps. Entonces tomaremos el plicómetro, pero recuerden que el cuádriceps debe ser un músculo lleno de masa corporal. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro colaborador tome en esta posición su muslo por la parte de abajo, puede hacerlo hacia arriba para tomar este pliegue. Y miren, ahora sí tenemos el pliegue del cuádriceps y procedemos a anotar luego en nuestra hoja de referencia. Para el último pliegue lo que vamos a hacer es que nuestro colaborador suba la pierna a la banca y vamos a tomar la parte más ancha de su pantorrilla y procedemos a marcar. Pero para hacer esto tenemos que tomar un punto de referencia el cual nos ayude a cortar en dos partes la pantorrilla y luego haremos una línea recta de referencia para poder tomar este pliegue. Y lo que vamos a hacer es colocar nuestra mano en esta posición y sacar el valor de este pliegue, que es el de la pantorrilla. Procedemos a anotar en nuestra hoja de ruta. Ahora seguimos con los perímetros, para lo cual utilizaremos una cinta métrica. Le pediremos a nuestro colaborador que nos ayude con su perfil derecho y la primera medida será brazo relajado, para lo cual colocamos la cinta métrica y vemos la parte más ancha del brazo de nuestro colaborador. Tomamos la medida, en este caso es 30, anotamos en nuestra hoja de referencia y pasamos al segundo perímetro, que en este caso sería el brazo flexionado, aplicando un poco de fuerza para tomar la medida en la parte más fuerte que tenga nuestro colaborador. Tomamos la medida, en este caso es 31, anotamos en nuestra hoja de referencia para pasar al segundo perímetro, que en este caso sería el de cintura, para lo cual tomaremos una distancia prudente, totalmente el cuerpo relajado, sin necesidad de aguantar la respiración. Vemos la parte que exista, la parte de una hendidura que por lo general casi siempre está abajo de las costillas. Procedemos a tomar la medida, colocamos bien y pues señalaremos en la parte que nos corresponda. En este caso sería 96 y tendríamos la medida que va a ser anotada en nuestra hoja de referencia, para lo cual después pasaremos a tomar la parte de la cadera o los glúteos, siempre y cuando también tenemos que recordar pedir permiso a nuestros pacientes, porque vamos a tomar medidas en las cuales vamos a topar partes de su cuerpo y no queremos tener inconvenientes. Entonces, para lo cual tomaremos la medida, colocamos que esté bien puesto la cinta métrica totalmente recta y pues procedemos a calcular. En este caso es 99. Anotamos en nuestra hoja de referencia y eso sería en el caso de cadera el pliegue de nuestro colaborador. Para el otro perímetro que debemos tomar es el de pantorrilla. Le pedimos a nuestro colaborador que se ponga de pie, nos pueda mostrar su pierna derecha y procedemos a ver en la parte más ancha, procedemos a tomar la medida, en la cual nos dará uno de 36. Entonces con eso tenemos los perímetros que nos ayudarán a tener una hoja de referencia para nuestras medidas antropométricas. Vamos a empezar con las medidas antropométricas de nuestro colaborador, para lo cual utilizaremos los diámetros del calibrador. Los diámetros se miden los huesos y siempre se los toma en el brazo, en el lado derecho del colaborador. Entonces, para lo cual, primero vamos a empezar con el biestiloideo, que es el de la muñeca. Tendríamos que ver los puntos más salientes, que se separen del cúbito y el radio, y no confundirnos para tomar una medida exacta. El calibrador se lo toma de esta manera para poder nosotros tener una precisión de las medidas, el cual vamos sin presionar y sin lastimar a nuestro colaborador, tomaremos sus medidas correspondientes de los puntos más salientes del hueso. Para lo cual nos da una medida de 5.4, anotamos en nuestra ficha de referencia y seguimos con el siguiente, que sería el humeral. El humeral, igual tenemos que ver los puntos más salientes de nuestro colaborador, igual con el calibrador mediremos teniendo sumamente cuidado y viendo que no nos confundamos de las partes más salientes de nuestro amigo. Entonces vamos a medir con suma precaución
y nos dará un resultado de 6.6, lo igual lo vamos a poner en nuestra ficha de referencia para poder seguir con el siguiente diámetro, que será el femoral. Igual, en este tenemos que tener más cuidado porque muchas veces nuestro calibrador no tiene las herramientas necesarias para poder ingresar por la distancia que existe entre nuestro artefacto